Esto es Vida y Obra, el podcast donde se cuentan historias de vida que merecen ser escuchadas. Y quedan con ustedes Agustín Ibarreche y Ricardo Uribe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Uribe y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Vida y Obra. Y como se los hemos prometido, nuestro compromiso es traerles gente de primer nivel y hoy no es la excepción. Hoy tenemos con nosotros al doctor Héctor Zagal. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar ustedes. Qué gran aventura, magnífico, qué gusto. Saludos a todos y mil gracias por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, gracias a... ¿Te puedo hablar de tú? Sí. Gracias a ti por aceptar la invitación y ayudarnos a enriquecer un poco el contenido o mucho el contenido que nosotros compartimos con nuestros seguidores. Mi querido Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, pues contento, emocionado, es así como un banquete, lo que nos espera hoy, y pues listos a empezar a escuchar de pues un poco de todo, de literatura, de arte, de todo. Entre otras cosas, hoy vamos a concentrarnos en un libro, un nuevo libro de Héctor que se llama El vampiro del virrey, que no he tenido oportunidad de leerlo, honestamente, pero me estuve metiendo en las redes sociales y ya hay algunas reseñas, ya hay algunas entrevistas, algunas cosas que pude ver y se me hizo fascinante, sobre todo la manera de contar la historia. Y creo que de todo eso nos vas a platicar el día de hoy. Antes de continuar, les quiero dar una pequeña reseña de mi invitado, que es Héctor Zagal Arreguín. Es una figura polifacética cuyo impacto abarca el mundo de las ideas, la literatura y la pedagogía. Su capacidad para fusionar diversas disciplinas y transmitir conceptos profundos con claridad lo convierten en un intelectual de renombre en el ámbito contemporáneo. Su legado perdurará a través de sus escritos y la huella que ha dejado en las mentes y corazones de quienes lo han tenido como guía y fuente de inspiración. Héctor Zagal, reconocido filósofo y escritor mexicano, destaca por su aguda perspicacia en el análisis de cuestiones filosóficas y sociales. Su habilidad para transmitir ideas complejas de manera accesible lo convierte en un referente tanto para expertos como para el público en general. Además de su labor como escritor, su enfoque pedagógico fomenta el pensamiento crítico y la reflexión en sus alumnos. Zagal Arreguín aborda una amplia gama de temas, desde ética hasta política, enriqueciendo el panorama intelectual del México y dejando un legado inspirador en el ámbito de la filosofía y la educación. Así es que hoy vamos a hablar de la vida y obra de Héctor Zagal. Oye, pues qué bonita presentación, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, qué bueno, no, al contrario. Prometemos echarle ahora más sí ganas que al aplauso, pero... Me traté de inspirarme un poquito. No, muy bien. Mi querido Héctor, creo que contigo podemos hablar de muchísimos temas. Has escrito ya muchos libros. Eres catedrático en una universidad muy prestigiosa aquí en México. Además, tienes tus propios medios de comunicación donde te conectas con la gente. Platícame un poquito quién eres, cuáles son tus inicios y después de ahí nos vamos directo a tu labor literaria. Bueno, pues soy mexicano, chilango por nacimiento, chilango por convicción, chilango por adopción. Ajá. Y como todo chilango tengo una relación tóxica con la Ciudad de México. Okay. ¿No? Luego yo estudié filosofía. Yo en realidad no soy historiador, yo estudié filosofía. A mí me gusta decir que soy profesor, que soy escritor y divulgador de la cultura. Yo doy clases prácticamente en todos los niveles. Doy clase desde hace muchos años en la preparatoria de la Universidad Panamericana, Ya estoy en el inventario ahí, ya no me pasan listas y no me pasan código de barras porque llevo 30 y tantos años dando clases. Wow. Repidas. Luego también soy profesor invitado al área de entorno político-social, donde hablo de análisis político en el IPADE, y soy profesor en el posgrado de la UNAM. Entonces creo que soy profesor, he escrito libros de texto, me apasiona dar clases en todos los niveles. Soy escritor, ¿no? A partir del 2000-2005 comencé a escribir novelas, siempre quise escribir novelas, pero
digamos, ya a partir del 2005 he escrito varias novelas, algunas de ellas han sido llevadas al teatro. Y me gusta decir que soy divulgador cultural, ¿no? Yo creo que sobre todo soy divulgador cultural, que me gusta llevar la historia, la filosofía, aterrizarla, ¿no? Ponerla a pie de calle, ¿no? Creo que la divulgación es súper importante, súper divertida, y además la de comer, ¿no? Porque los filósofos también comemos poquito, pero hay. Y luego ya también me gusta decir que soy comedor profesional. ¿Qué quiere decir esto? No soy gourmet ni soy cocinero, y no lo soy porque hacen falta dos cualidades muy importantes, que es tener un buen estómago. Yo no tengo un buen estómago, y hace falta dinero. Claro. Entonces, digamos, pero como para ser gourmet, ¿no? Pero tengo que, eres como bueno, mi hijo dice que no es crítico de cine, sino un espectador intenso. Exacto. Digamos que tú eres un comensal intenso. Soy un comensal intenso. Fíjate que tengo que confesarte algo. Desde que contemplamos, mi querido Agustín y yo, la posibilidad de buscarte e invitarte, estuve pues tratando de involucrarme un poquito con el trabajo que tú haces, pero yo honestamente te empecé a seguir en tu TikTok a través de las reseñas que haces de los restaurantes que visitas. Pues sí. Y es que yo creo que ahí has conectado con mucha gente joven. Así es. Siempre, sí, el tema de la comida me ha gustado. De hecho, tengo, siempre me ha gustado comer en mi casa. Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que en mi casa hay una tradición de comida casera, y de comida casera sabrosa, buena, muy mexicana. Y además a mi padre le gustaba comer, entonces nunca tuvimos una posición económica muy desahogada, pero de vez en cuando íbamos a comer. Y digamos que como el detonante de esto fue hace muchos años, cuando yo había publicado un libro de filosofía, y mi primer editor, Oscar René Cruz, que ya falleció, que editaba Publicaciones Cruz, pues me invitó a comer para celebrar el libro. Y entonces me acuerdo que fue en el Loredo, que estaba en Avenida Insurgentes. Sí, ajá. Y entonces yo le comenté, pues mire, señor Cruz, ya estamos ahí, fíjese que la verdad es que cuando yo leo la Ilíada, pues todo el mundo se acuerda de el heroísmo de Héctor, las batallas de Aquiles, los dioses, y yo lo primero que me viene a la mente es que al menor pretexto en la Ilíada se echan una carne asada, sí. ¿no? Que si perdieron claro. la batalla, matan una vaca y se la comen, que si ganaron una batalla hay carne asada y todo. Y luego me acuerdo que sirven vino y panecito y se me antoja. Y dije, y bueno, y pues del Quijote, que no lo he terminado de leer, pues yo lo que me fijo es en lo que comen, ¿no? Por ejemplo, que van en los caminos. Bueno, el inicio es un inicio de lo que come el Quijote, pero hay muchas referencias. Digo, por ejemplo, a mí siempre se me antoja que cuando van a medio camino y no tienen para comer, pues lo que sacan es un trago de vino, un poco de lodre de vino, un quesito que debe haber sido justo un queso manchego, y un panecito. Y pues a mí como que eso es lo que me viene a la mente. Y le decía de Shakespeare, pues yo de lo que me acuerdo, hay una obra Falstaff donde justo este personaje pícaro, lo que dice, está empapado y llega a una taberna, y entonces pide que le sirvan un jerez, sherry, con claras de huevo, y eso se me antoja porque mi abuelo lo probaba. Uh-huh. Y entonces le fui comentando, le dije, y de los Buddenbrook, esta gran novela de Thomas Mann, que dicen que es la novela de transición, pues mire, yo me acuerdo que vino una receta en la primera una receta de unas carpas rellenas al vino, y de un desayuno que a mí siempre se me ha antojado, que es un panecito con pasitas y mantequilla y una copita de vino generoso. Ya se me antojó. Sí, y entonces lo que me dijo es, oiga, nos tiene salivando a los dos, se hace ponga usted por escrito, ¿no? Usted por escrito eso, ¿no? Pongo usted, sí, también me acuerdo de Hércules Poirot, que en unas novelas de Agatha Christie, Hércules Poirot sale y dice, estoy finalmente contento porque he encontrado un lugar donde se hace el brioche perfecto para desayunar. Wow. ¿No? Y me dijo este editor, ponga justo eso por escrito. Y entonces escribí un libro que se llama Gula y Cultura,
que es un paseo por la literatura, pero desde el punto de vista de la comida. Y entonces advertí pues que la literatura está salpicada, está llena, que hay personajes incluso que están definidos por el modo como comen, ¿no? Que la comida es súper importante. Y yo creo que desde entonces eso me llevó pues a escribir de comida, a aprender un poco más de historia de la comida, a ir a más restaurantes y a que mis novelas y mis escritos tengan que ver con la comida. Sí, en incluso se aborda pues ese tema de manera muy importante, ¿no? Sí, por supuesto, en la novela El Virrey, recién publicada por Planeta, la comida es parte de la escenografía, pero no solo es parte de la escenografía, yo diría que tiene algo muy, muy importante, es parte de la trama. Y no solo es parte de la escenografía, ¿no? Sino que la comida contribuye a dibujar a los personajes. Esto pasa, por ejemplo, en la novela de detectives, ¿no? En la novela tradicional de detectives, yo no sé por qué, pero los detectives suelen tener rasgos, o sea, suelen ser algunos de ellos y gourmets, les gusta comer mucho, ¿no? Nero Wolfe de Rex Stout es un comedor casi compulsivo, Hércules Poirot, Miss Marple siempre está tomando tecito. Sí, pero más como rayando en un tema de bon vivant, ¿no? Exactamente. O sea, como muy exquisito y muy específico, así de hasta su café lo quiere con tal cosa. Muy sí, Montalbán, ¿no? El personaje de Pepe Carvalho este detective es un bon vivant también, hasta el punto de que hay recetarios. Entonces yo creo que la comida, y eso es real, ¿no? La historia, el modo como comemos va definiendo también a un personaje. Nosotros también estamos definidos no solo, pero en parte por cómo comemos. Claro. Y esto me permite construir a los personajes de la novela, y especialmente en el vampiro del virrey, pues para que sean personajes verosímiles. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención, Héctor, y es que yo creo que de vampiros no se ha escrito mucho. Creo que hay más películas y mucho más otras cosas que libros. Bueno, siento que hay una fascinación del mexicano, en términos generales, por los espíritus, en la época de cine de películas de vampiros y de monstruos y demás, pues, fue muy exitosa en su momento. O sea, existe como una especie de morbo, y obviamente pues los ponen a pelear contra luchadores y ahí viene todo ese que es una parte de un sincretismo que tiene la ciudad muy muy padre, que de hecho una de las cosas que más me gustó de lo que vi de la semblanza, de hecho lo que vi de semblanza del libro fue tu video en YouTube, la parte en la que lo ambientas, aparte en la época virreinal, o sea, en la época de la Nueva España más bien. Sí, fíjate que México y la Nueva España tiene una larga tradición de seres fantásticos y fantasmagóricos. Tenemos a La Llorona, tenemos nahuales, bueno, aparecidos, tenemos todo tipo de aparecidos, monjas, frailes aparecidos. El chupacabras. El chupacabras más recientemente. Rest my case, sí. Pero en la literatura mexicana y en la literatura no hay vampiros. Hay en el mundo tlaxcalteca una especie de ser divino, la Tlahuelpuchi, que bebía la sangre de los recién nacidos y desaparecía, se desvanecía y se convertía en animales. Pero es curioso cómo no va más, ni siquiera llega a la Ciudad de México ese mito. Y eso tiene una explicación, y es que el vampiro es en realidad una figura que viene del mundo eslavo, que se acrisola o toma su personalidad en el romanticismo, y México ya para entonces tiene como su imaginario de seres fantásticos muy consolidado. Y por eso no hay literatura. La literatura yo creo que la obra más importante de literatura vampírica en México es Vlad, de Carlos Fuentes. Pero lo que tú dices es importantísimo. En el cine mexicano, yo me atrevo a decir algo, que es el cine mexicano vampiros es mucho más importante que el cine de vampiros de Hollywood. Está mal hecho,
porque les faltó presupuesto y buenos guionistas. Sí, bueno, mal hecho al grado de que puede llegar al humor involuntario, Sí, ¿no? Un poco, pero... Pero hay 3 sí. películas que son absolutamente claves en el cine de vampiros en México. Una que es de 1961, que se llama La invasión de los vampiros, con Carlo Agosti. Le voy a platicar rápidamente la idea. Cuando tú la ves te ríes, hoy por hoy, ¿no? Entonces, hay un conde, el conde Frankenhausen, que vive por ahí, por la Hacienda de las Ánimas, que cuando ves la Hacienda de las Ánimas es como la México Pachuca, por ahí, ¿no? Sí. Que vive al lado de unos Con neblina y sí, pero magueyes, nopales, sí. o sea, que Sí. dices, falta. Sí, esto no es Transilvania, Sí, me queda claro. dices, ¿y dónde está el puesto de barbacoa, no? Y viven también unos marqueses, ahí por ahí, ¿no? Pues, claro, en México viven marqueses y condes. Y entonces comienza a haber unos casos de una enfermedad rara, o como fantástica, como vampirismo, y piden la ayuda a un médico. No llega el médico, pero llega su ayudante, que es así como divertido. No me acuerdo si aparece Mantequilla o uno de estos personajes como cómicos. ¿Clavillazo no sería? No es Clavillazo. No, Clavillazo fue anterior, ¿no? Sí, Sí. ayudando al médico. Y entonces, y aquí viene la parte interesante, el médico lo que dice es: no, señor Márquez, lo que padece su hija y su familia no es una maldición, sino es una enfermedad, y se llama vampirismo. Okay. Y entonces el guionista se puso creativo y dice: y el vampirismo está provocado por una sustancia, por un virus que se llama vampirina. Y que además No podía llamarse de otra manera, claro. Sí, o sea, y que además se cura, y ahí te ríes, se cura con una sustancia muy difícil de generar, que es el ácido bórico. Okay. Pero gracias a que usted tiene un laboratorio en su hacienda, eso es clásico, en las haciendas siempre hay Había un laboratorio claro. en el sótano. En el sótano, exactamente. Genera el ácido bórico. Bueno, como ven, y cura a todo mundo, ¿no? Como ven, la historia está mal contada y bueno, ya no les platico cuando la vean. Ven ustedes el vampiro como de plástico colgando con el alambre. Pero el argumento es absolutamente importante, porque es hasta donde yo tengo detectada el punto de inflexión en el que el vampirismo deja de ser algo sobrenatural, mágico, diabólico, para convertirse en una enfermedad. Okay. ¿No? Y de ahí, si nos damos cuenta, vamos a ir viendo en el siglo XX una evolución del vampirismo, donde en primero es una maldición y por eso hay que defenderse con cruces, ¿no? Con agua bendita. Por eso los vampiros no pueden entrar a las iglesias. Pero a partir de este momento el vampirismo se va a convertir en algo natural. Y esa evolución de la enfermedad va a ir progresando. Luego tendremos a Blade, que pues ya como si fuera insulina, y diabetes, se controla el vampirismo. Ajá. Y vamos a ver también a figuras como Crepúsculo, estos vampiros, por cierto, bastante cursis, que ya es autodominio y que son como vegetarianos. Claro. Y finalmente veremos ya la eliminación del elemento sobrenatural y mágico, para que los vampiros queden simplemente como parte de la diversidad social. A mí me gusta poner como ejemplo la trilogía del Hotel Transilvania, que además es muy divertida, que es para niños, pero donde ya una Daisy, o no me acuerdo cómo se llama la niña, vampira, hija de Drácula, se casa con un millennial, ¿no? Y no hay problema, ¿no? Tienen un hijo medio vampiro y salen juntos. Ese arco de como de humanizar, ¿no? De desencantamiento, de sacralización, ¿sí? Porque va perdiendo lo mágico para convertirse en otro más que hay que incluir. Esta película es absolutamente importante. Otra película que también, hasta donde yo la tengo, aunque en la literatura hay vampiras, una de las primeras películas donde aparece la vampira sensual, así toda voluptuosa, es justo la de Santo contra las mujeres vampiro. Sí, claro. claro. Sí, es claro. Y ese es otro punto de inflexión. Y el tercero es la gran película de Cronos, donde el vampiro se convierte en una máquina, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan del alquimista que hace una máquina?
Ese es absolutamente genial, porque entonces ya es como la maquinalización del vampirismo. Sí, porque en sí el principio del vampirismo es el cuate que le absorbe la energía al de al lado para sobrevivir. Exactamente. O sea, básicamente ese es, o sea, y Cronos es un poco eso, no llevado a sangre, sino llevado a... Claro, con una máquina. Por eso yo creo que el cine mexicano tenía todo para tener una literatura vampírica de primer nivel, y no la tiene. Bueno, y esta es como mi contribución, mi contribución a los vampiros. Aquí pasa algo muy interesante, que además este proyecto se da durante la pandemia, creo. Sí, si no por me supuesto. equivoco. Y llega un momento en la trama de esta novela que empiezan a aparecer los vampiros, y empiezan a aparecer los muertos, ¿no? Y empieza a haber una similitud entre lo que vivimos nosotros durante la pandemia y todo esto que vivieron los personajes en ese momento. Exactamente, es una novela de pandemia. Yo no lo había advertido, charlando en una presentación en un club de libros, me lo hicieron notar. Y dices, claro, hay el momento más, el culmen el clímax de la novela es cuando los vampiros están azotando la Ciudad de México, especialmente la Ciudad de México. Hay muertos, la gente se encierra, nadie sabe cómo combatir. Pero además los muertos de una manera muy gráfica, ¿no? Y sí, y ahora voy a ese punto. Entonces, por supuesto, digo, yo estaba encerrado, era el momento en el que no sabíamos si el virus se transmitía por vía física, por aerosol, cómo se transmitía, y que estábamos encerrados y aterrados. Entonces, claro, esta es una novela de pandemia. Pero el punto que tú dices de lo sangriento, yo luego también reflexionando, es una novela en donde hay mucha sangre, muchos asesinatos, donde es muy frecuente que la autoridad oculte la información o que la autoridad, los alguaciles, fabriquen culpables. Muy al inicio aparece un caso. Y luego pensando, diciendo, bueno, eso es también parte de un escritor vive de su ambiente, ¿no? Aunque no quiera retratar su ambiente, respiramos ese ambiente y el ambiente se refleja. Claro. El ambiente se refleja y bueno, el día a día es la sangre, los asesinatos, la autoridad que dice que no pasa nada o la autoridad que fabrica culpables. Bueno, yo creo que esto pasa también en El vampiro del virrey, que no fue creado como una metáfora de la situación de la pandemia ni como una metáfora de la violencia que vivimos en el país, pero al final, al ser yo un mexicano del siglo XXI, termino reflejando los miedos, los temores, lo que se transpira del entorno. Tenemos que hacer un corte, Héctor, pero al regresar quisiera que abordáramos el análisis de este libro desde la perspectiva de esta monja. Muy bien, encantado. Que es, creo que, pues en parte el personaje central, ¿no? de esta novela. Es la ¿no? protagonista. Sor Filotea, el niño Jesús, es la Ahora, protagonista. ¿de dónde? Bueno, si quieres regresar, me dices, ¿de dónde sacaste el nombre de Filotea? Por favor. Seguro. Sí. Regresamos. Gran nombre. Sí. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Bueno amigos, pues ya estamos aquí de regreso y antes de continuar con esta interesantísima charla, les quiero recordar que este podcast se graba en las instalaciones de Reprogramando TV, que están en Mariano Escobedo 396 y que están disponibles por si alguno de ustedes necesita hacer algún tipo de contenido, un podcast, un noticiero, un webinar, alguna comunicación corporativa. Debajo del video les vamos a dejar toda la información para que se pongan en contacto con ellos y pues les contesten todas sus dudas. Por otro lado, también les recordamos que Reprogramando TV es una empresa socialmente comprometida y tratamos en la medida de lo posible de apartar un poquito de todo lo que se obtiene por ¿cómo se llaman? Anunciantes, auspiciadores, y al final de año destinarlo para alguna fundación o alguna buena causa. Así es que no solo estamos tratando de comunicar cultura y las vivencias de cada uno de nuestros invitados, sino también estamos tratando de ayudar. Así es que, bueno, no olviden seguirnos, darle clic a las campanitas en todas las plataformas para que sepan cada vez que subimos un video nuevo. Héctor, vamos a hablar de recuérdame el nombre. Sor Filotea del Filotea.
¿Sor Filotea qué, perdón? Del Niño Jesús. Del Niño Jesús. Bueno, aquí una idea es cuando las monjas entraban a un convento, Primero dime de dónde sacaste el nombre. Don Filotea. es uno de los seudónimos que se utiliza en torno a la polémica de Sor Juana. Sor Juana Inés de la Cruz. Ok. ¿Hay alguna Sí, referencia? sí, o- absoluta. Ok, Sor, ok, Sor ok. Juana Inés de la Cruz polemiza con el obispo de Puebla, y entonces uno de los seudónimos que se utiliza en esa polémica es el de Sor Filotea. Entonces lo elegí porque la protagonista de El vampiro el virrey es una monja, Sor Filotea el Niño Jesús, que hay muchos guiños a Sor Juana Inés de la Cruz. Ok. Hay que recordar, mi protagonista, Sor Filotea, es una monja rica, inteligente, amiga de los virreyes, con una gran red de relaciones en el virreinato, y a quien acude el secretario del inquisidor para decirle: vienen los vampiros a la Nueva España, y usted, que sabe mucho de esto, ayúdeme a combatirlos, porque además usted es hermana del obispo de México, del arzobispo de México, y prima del virrey. Ok. Entonces tenemos que combatir a los vampiros, pues con su ayuda, con su inteligencia, y ayúdenme a convencer ustedes a las autoridades de que los vampiros son un peligro, ¿no? Entonces, y Sor Filotea es un poco escéptica al respecto. Entonces, ¿cuáles son los guiños? Bueno, por un lado que en efecto Sor Juana Inés de la Cruz era una mujer en su momento muy influyente. Ella sí era amiga de la virreina y del virrey, Ok. y eso le permitió llevar una vida relativamente libre, que Sor Filotea y Sor Juana son muy inteligentes, y que Sor Filotea y Sor Juana tienen que enfrentar un mundo de hombres, ¿no? Sor Juana quería estudiar en la universidad, y las mujeres no podían estudiar en la Real y Pontificia Universidad. Ujú. Se conserva una carta de Sor Juana donde le dice a su mamá, siendo ella chiquita, le dice: me disfrazo de hombre para poder entrar, y le dice: pues no se va a poder. no se puede, ¿no? Entonces Sor Filotea es una mujer que lucha contra el patriarcado. Hay un momento en el que el inquisidor, que la admira, le dice: qué inteligente es, lástima que un alma de tal calidad Esté tiene dentro de un cuerpo de una de mujer. Bueno, Wow. eso lo pensaba. Qué frase. Entonces, ese es el sentido, ¿no? Y luego yo creo que algo más, ¿no? Y es que si no hubiera, a ver, yo pensé, ¿qué hubiera dicho Sor Juana si alguien le llegara con la oportunidad, le dijera: hay vampiros y además tienes la oportunidad de salir a investigar? Yo creo que Sor Juana hubiera salido. Entonces Sor Filotea, eso es la ficción, sale del convento. En aquel momento los conventos de clausura eran muy, muy estrictos. O sea, una mujer que entraba a un convento y profesaba los votos perpetuos, ya ni siquiera muerta podía salir, se le enterraba dentro del convento. Ujú. Entonces, la ficción es que ella sale y va a viajar a Puebla, a muchos otros lugares, a Tlaxcala, quiere ir a Valladolid, ¿no? A Valladolid, hoy Morelia, a investigar, y va a pasear por toda la Ciudad de México para combatir. La trama es relativamente sencilla. Es el inquisidor, que es un hombre muy conservador, un poco neuras, ¿no? Uh-huh. Es como decía un amigo mío que parecía que era como bipolar, ¿no? Pero es inteligente. Le dice: acaba de llegar un príncipe de Transilvania que parece un vampiro sacado de la novela. de las ¿no? novelas, ¿no? Blanco, pálido, amigo del rey, pero pálido, ¿no? Ah. Pálido, que le tiene miedo al sol, Elegante. descreído, elegante. Entonces dicen el vampiro, ¿no? Y que también hay una pequeña conspiración de este príncipe para independizar California. Eso tiene que ver, no es un personaje enteramente ficticio. En el siglo XVII, me parece, hay un personaje que llega de Irlanda haciéndose pasar por amigo del rey, Uh-huh. por ser primo del rey, llega a la Nueva España, y que dice que tiene tratos con el diablo y que pretende, se sabe, independizar
a la Nueva España. Eso es histórico. De hecho, su escultura, ahora mismo se me acaba de olvidar el nombre, en un momento lo recuerdo, su escultura está dentro del Ángel de la Independencia, ¿no? Entonces, como vemos, la novela, y este va a ser otro de los antagonistas, ¿no? Y además, conforme el príncipe Apafi va desde Veracruz, llegando desde Veracruz hasta México, comienzan a aparecer asesinatos, pero Sor Filotea, un poco escéptica y que tiene sentido del humor, dice, no, yo no creo en los vampiros, dice, Dios el demonio es demasiado inteligente como para querer ponérnosla tan fácil, ¿no? Fácil, o sea, sí, claro. Si quiere apoderarse de esto, ya hay otras maneras más que andar mandando un vampiro, que además dice, se mueren con el sol, con el ajo y con las cruces, y dice, en esta ciudad siempre hay sol, siempre hay cruces y a todo le ponemos ajo. Claro. Entonces dice eso. Y el inquisidor le dice, no, ahí están. Y van apareciendo las víctimas. Además, como que no le convenía que fuera así como muy visible, porque entre más se mostrara a la gente, más cercanos de Dios iban a estar y más alejados de ese tipo de cosas, ¿no? Claro, eso es un poco lo que dice Sor Filotea. Dice, el demonio es muy inteligente y la mejor manera de actuar es que la gente no crea en él. Claro. Dice, Y que no lo vea venir, ¿no? Exactamente. Sí, claro, Digo, claro. si se te aparece el demonio... Sí, haciendo la analogía a las películas, El abogado del diablo, la de Al Pacino, que le dice, lo que pasa es que a mí nunca me ven llegar, para cuando se dan cuenta ya estoy ahí. Exactamente, ¿no? Se te aparece el demonio y lo primero que dices es voy a rezar, ¿no? Ajá. Y luego, y en algún momento Sor Filotea dice, a ver, irle al demonio es irle al perdedor, ¿no? O sea, porque podrá serlo poderoso, pero al final... Es el malo de misa, claro. Y San Miguel se lo va a cepillar al fin. Entonces dice, el demonio no va a mandar vampiros. Pero ahí están los vampiros, pero ahí están las muertes, además en su propio convento. Y ella tiene que elaborar, ¿no? Como detective, como trabajar como detective, hay dos grandes tradiciones de detectives, ¿no? El detective empírico, que es Sherlock Holmes, el de la lupa, cuyo heredero tradicional es el CSI, que va al laboratorio, recoge la muestra y que empíricamente resuelve el problema. Pero hay otra tradición de detectives que es hablando, charlando, con la lógica, con la psicología. En la literatura está, por ejemplo, el inspector Maigret, que lo primero que hace cuando llega a un lugar donde hay es ir al bar, tomarse una copa de vino y platicar ahí con el cantinero y la gente a ver qué pasó. O Miss Marple, que llega inmediatamente y comienza a decir, ay, en mi pueblo pasó algo o Poirot, que se dedica a platicar con todo mundo, ¿no? Y que habla incluso de temas que parece que no están ligados, ¿no? Exactamente. Sí. Y esto es lo que hace Sor Filotea, ¿no? Sor Filotea es un detective de este segundo estilo, ¿no? De hablar, de oír, de entender a la gente, más que un detective de lupa, ¿no? Y así es como va a resolver el misterio de los vampiros, ¿no? Luego, en la tradición de los vampiros también hay como dos grandes tradiciones, ¿no? Está, que a mí me gusta decirla, la del vampiro de Polidori y la del vampiro de Bram Stoker. Es interesante que todo vampiro es atractivo, no es fascinante, pero el de Hasta seductores, ¿no? Es seductores. El vampiro de Bram Stoker, Drácula, es feo, tiene pelos por todos lados, tiene pelos en la mano, ¿no? Quién sabe qué costumbres tenía, pero aparte de chupar sangre. Exacto. Sí. Pero es feo, así lo decimos. Mientras que el del Polidori es apuesto, es guapo, ¿no? Seduce así a las mujeres. Entonces yo opté por un vampiro apuesto, no por un vampiro más a la Polidori que al de Bram Stoker. Y luego también un poco reflexionando a ver por qué el vampiro nos fascina, ¿no? ¿Por qué nos fascina? Y sigue estando. Bueno, a ver, los niños tienen miedo a la oscuridad, un miedo instintivo, pero es que es un miedo de miles de años. Pensemos en el hombre de las cavernas,
o en el del Neolítico, alrededor de la fogata. Bueno, es que si te alejaba de la fogata, el ser humano estaba en el eslabón de la cadena alimenticia de muchos más. Claro. O sea, te comía el oso o Sí, el sí, sí, lobo. sí. Ajá. Entonces, la luz, la oscuridad es peligrosa. Hay insectos, hay alimañas, hay animales que te pueden devorar, te puedes caer, ¿no? Entonces pensemos en los hombres que ven a un animal que es capaz de volar en la noche. Nosotros apenas desentrañamos el siglo pasado cómo el vampiro puede volar o como el murciélago a través del eco, pero bueno, eso es casi mágico. Y además se alimenta de sangre, ¿no? Y la sangre es vida, es este líquido con el que los seres humanos tenemos una relación ambivalente, no porque le tenemos miedo, Sí, pero es la vida pero también. es la vida, ¿no? Claro. Todavía hace no mucho tiempo la gente iba al rastro en la Ciudad de México a beber sangre caliente de toros y llevaban a los niños que estaban como débiles. Sí. Porque se creía que la sangre Sí, era vida. Los ayudaba. era claro. vida. Entonces tenemos todo para un animal. Sí, hasta en plan científico las autotransfusiones, ¿no? Pues sí, ¿no? Un poco. Entonces imaginemos un animal hematófago y que vuela de noche. Yo creo que tenemos todo para el vampiro. Y el vampiro, por eso, hoy por hoy... Y también para hacer una sopa. Fíjate que Y moronga. alguien me dijo en una presentación, y me dijo, hablando de la pandemia, dice, y no estaba tan equivocado, decía, porque el mendigo COVID fue porque un chino, en lugar de tomarse un caldo tlalpeño, Hizo una sopa de murciélago. de murciélago. Decía, Sí, pues sí. decía, claro. Es para volverse loco. pues, qué loco, dice, al final parece que sí los vampiros provocaron el Claro. Ahora, ese tema de que el vampiro es atractivo, yo creo que es un poquito como la planta carnívora, ¿no? Claro. O sea, es muy atractiva, secreta olores y demás para que se acerquen las moscas o los bichos y bolas. Y es un poco, agarro tu vida para seguir conservando la mía. Y luego hay algo, Sí. no en toda la literatura vampírica, pero hay un elemento en la literatura vampírica de tensión, porque claro, el vampiro seduce a la mujer y es una seducción, especialmente a la mujer, sensual, porque hay una... Pero no siempre logra consumar el acto sexual, y hay una frustración. Y decía un amigo mío, claro que no lo puedo consumar porque lo que no tiene es sangre, ¿no? Claro. Me falta sangre. Entonces, pues sí. Madres, no lo había pensado. Oye, y no había sildenafil en ese Sí. tiempo. cabrón. No. Y por eso está de alguna manera frustrado el vampiro. Por eso es una relación tóxica la que tiene el vampiro con sus amantes, ¿no? Sí. Porque las necesita, está con ellas, pero pues no más, ¿no? Es como está Sí. medio Sí, friccionado, ¿no? Sí, como que el vampiro tomará Viagra para la dieta, ¿no? Oye, mi querido Doc, hay una analogía, se me está ocurriendo. Bueno, generalmente los vampiros te dejan solamente dos, ¿cómo se llaman? Los colmillos aquí. Dos entradas, ¿no? E incluso quienes se hacían adictos Ujú. a que fueran atacados o no por vampiros, se tapaban, se ponían sus gasnés y Mis alumnos también el lunes, ¿eh? ¿No? Yo creo que los vampiros existen porque el lunes por la mañana mis alumnos vienen llegan. así con hoodies, ¿no? Así, Dicen, ¿verdad? "El vampiro ¿Por no qué en esta novela hay tanta sangre? Bueno, no te lo voy a decir para que lo leas. Ok, está bien. ok. No te lo voy a decir para Ahora sí que como dice tu hijo, Sin spoilers. Exactamente. Pues sí, digo, yo la verdad, obviamente, acabando esto me le voy a echar de cabeza, para verlo, y pues ya habrá oportunidad de volverlo a platicar, ¿no? Pues digo, pero la verdad, la historia de vampiros siempre es fascinante, pero hay que sumarle el contexto. El contexto de además es muy particular. Claro, muy la particular. Nueva España, otra de mis grandes aficiones es la Nueva España. Me gusta mucho la novela histórica, publiqué como novela histórica Imperio, que está basado en los últimos días de la vida de Maximiliano de Habsburgo. Es una novela que intenta responder a dos preguntas. ¿Qué estaba pensando Maximiliano de Habsburgo en ese cuando lo momento? iban a fusilar? Ujú. Entonces, ¿qué se me perdió aquí? ¿Y qué estaban pensando los mexicanos que le habían ofrecido la corona a Maximiliano? Porque algunos mexicanos
habían algunos de los mexicanos que le ofrecieron la corona a Maximiliano o que apoyaron a Maximiliano, habían luchado para defender la independencia de México. Claro. Un 13 de septiembre de 1847, Maximiliano, en el castillo militar, en el castillo de Chapultepec, cuando Estados Unidos está a punto de tomar el castillo, los cadetes defienden el castillo, y entre esos cadetes estaba Miguel Miramón, que luego va a ser fusilado con Maximiliano y Mejía también había luchado contra Estados Unidos. Claro. Entonces es una pregunta, en esa novela yo lo que intenté responder es ¿qué estaba? Es una novela muy histórica que intenta responder a esas dos preguntas. Me decía mi editor, claro, todo el mundo escribe Carlota, pero el que fusilaron fue Maximiliano. Sí, 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 claro. Y que además tenemos la fortuna de tenerla en monólogo y se representa en el Castillo de Chapultepec desde hace 10 años. Ya estoy apuntado, ¿eh? Y luego tengo otra novela también histórica sobre la Ciudad de México, se llama La Ciudad de los Secretos, en 1959, porque otra de mis grandes aficiones es la Ciudad de México, ¿no? Okay. La Ciudad de México. Y tengo otras novelas, El Inquisidor y otras novelas de la Nueva España, porque es un momento que es fascinante, ¿no? A mí me gusta decir que es una tristeza que los cineastas y los escritores mexicanos no nos demos cuenta de las posibilidades plásticas y de historias que hay en la Nueva España. Y el ejemplo que les digo para que les duele un poco, es una vergüenza que Disney se haya dado cuenta de las posibilidades que tiene la Nueva España. Y el mejor ejemplo es Los Piratas del Caribe. Claro. La saga de Los Piratas del Caribe, que está situada en las Antillas, podía estar perfectamente situada en el Caribe mexicano. Así es. O sea, cuando tú ves Campeche, bueno, Campeche tenía murallas porque había piratas, ¿no? Claro. Y Veracruz estaba amurallada porque había piratas. En Cisal, Yucatán, había un fuerte porque había piratas, y los piratas en la Nueva España llegaban a Cabo San Lucas para tratar, incluso a Huatulco llegaban. Entonces, la Nueva España es un momento en el que tenemos piratas, en el que tenemos los enfrentamientos para tratar de conquistar Nuevo México, California, en el que tenemos historias que son verdaderamente como surrealistas, ¿no? Tenemos un ejército tlaxcalteca luchando con los españoles en Filipinas en contra de piratas chinos. Así es. ¿No? Dices, a ver, ¿qué es esto? Pero eso es real. ¿Qué es esto? Claro, claro. Tenemos una embajada de un samurái, de un señor japonés, que llega por Acapulco y que llega hasta la mismísima Ciudad de México, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que en esa embajada los japoneses traían pañuelos de seda. Ajá. Y los desechaban, y entonces los novohispanos iban a recogerlos porque la seda era muy cara para reciclarlos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tenemos la Nueva España es como un momento lleno de historias que contar, de inspiraciones, luces, sombras, autos de fe donde se muere, se ejecuta gente, pero también tenemos historias de terror, ¿no? Tenemos historias cómicas, intrigas, todo. Bueno, de hecho, en la Ciudad de México, incluso, nada más en historias de barrio ya tienes para entretenerte. O sea, es todas las que quieras. De hecho, ahorita platicando de eso, platicamos un poquito antes de empezar el programa. Yo me acuerdo que durante muchos años existía la figura del cronista de la Ciudad de México. Digo, te lo pregunto un poco como ya bien lo dijiste, eres un chilango empedernido como un servidor. Y digamos que te gusta sobre todo la parte de las historias que se generan dentro de la ciudad. Y pues digo, de hecho, el primer cronista, bueno, que yo recuerdo, pues era el mismo Salvador Novo. Así es. Y en algún momento estaba Sebastián Berti, que me acuerdo que hasta tenía como un personaje creado con su capa y demás. Y yo siento que ahorita sí vendría muy al caso una figura de un cronista de la Ciudad de México. O sea, alguien, pues que se dedique a narrar las historias que se han generado y que pues hay tanto de dónde rascarle, ¿no? O sea, no sé si en un momento dado podrías tú, digamos, continuar la labor de cronista, que de alguna manera ya lo estás haciendo. Sí, vamos a ver. Yo no soy historiador de profesión, eso es importante. Hay sin duda
hay personas interesadas en la historia de México. Está Héctor Mauleón, Claro. está esta profesora Gamio. Entonces yo creo que hay un conjunto, ¿no? Puede ser como un de comité, autores. ¿no? Como una Sí, academia. Yo creo sí. que incluso esta sería como algo más Sí, enriquecedor, ¿no? Sí, yo creo que sí tendría Sí. que haber esto, ¿no? De historias populares, en un sentido más amplio, ¿no? Del Sí, como, historiador, pero de una manera más popular. colegiada, ¿no? Sí, me parece que sí tendría que haber, y que la Ciudad de México es fascinante, ¿no? Simplemente pensemos que el centro histórico de la Ciudad de México, en realidad los turistas o la zona a la que se entra es como la cuarta parte. El centro histórico de la Ciudad de México es más grande que el centro histórico de París, más grande que el centro Sí, claro. de Madrid, más grande que el centro histórico de Roma. Esto es el tamaño, y si estuviera restaurado, bueno, sería... Y si a eso sumamos los pueblos que están incorporados, y que conocemos quizá los más pequeños, digo los más elegantes, ¿no? Son San Ángel, Chimalistán, Coyoacán. pero hay todavía un sinnúmero de pequeños pueblos, Tacubaya, ¿no? Que está bastante venida menos, pero hay un sinnúmero de pueblos que todavía están, que merecerían un rescate, ¿no? Sí. O haciendas que están incorporadas. Sí, como decía un amigo, ¿no? Que México va a estar precioso el día que lo terminen, ¿no? Exacto. Sí. O sea, Claro. Mi querido Héctor, desafortunadamente como en estos espacios el tiempo vuela y ya estamos por terminar el nuestro, y más cuando te la pasas bien. pero tengo algunas preguntitas que Va. además apunté por acá. La primera es, finalmente, como alguien que ha compartido su sabiduría a través de la escritura y la enseñanza, ¿no? Que has tocado muchísimas almas, ¿cuál es tu visión sobre el impacto duradero que esperas dejar en las generaciones futuras? A ver, yo creo que para mí lo más importante es ser profesor de prepa. Ok. Es decir, creo que... Creo que es el momento crucial, Crucial. de un estudiante, ¿no? Sí, La yo doy, preparatoria. sí, yo doy clases en el último año de preparatoria, y es un momento en el que el muchacho se hace adulto. Claro. O sea, a mí me impresiona cómo ya hacia el fin de año siempre se me acerca algún chavo, algún muchacho, y me dice: oiga, profesor, ahora sí me voy a tomar la vida en serio. Wow. Y en efecto. Qué bonito A debe la vuelta, sentirse que le digan sí. a uno eso, ¿no? Y a la vuelta de los años, pues yo veo a mis estudiantes de prepa, y bueno, me estoy orgulloso. Tengo una legión de estudiantes que hoy son notarios, financieros importantes, escritores, novelistas. Algunos de ellos se han hecho amigos, nos hemos hecho amigos míos, y hemos hecho proyectos juntos. O sea, yo creo que es un momento en el que vamos a ver, ya son lo suficiente maduros, ya están al final de su vida, están tomando las primeras decisiones, van a tomar la primera decisión de la vida Importante de adulta, su vida, claro. que es que estudiar. Y yo creo que es un momento en el que puedes dar conocimientos, dar ejemplo, y dejar de alguna manera una marca. A mí me emociona encontrarme con mis estudiantes de preparatoria, y yo diría que en general estoy muy contento con ellos, y que en realidad las pocas veces de las que me he arrepentido de algo es de no haberle exigido a alguien. Ok. Es Wow. decir, de haber... Digo, hay que exigir, no arbitrariamente, pero hay que exigir, hay que... Y hay quienes tienes que exigirle un poquito Sí, más que a otros. exactamente, ¿no? Yo creo que hay que exigir amablemente, comprendiendo, haciéndose cargo de las circunstancias, pero hay que hacer que la gente, ayudarlos a que den más. Sí, porque mira que, de hecho es algo que yo toda la vida he dicho, que es la decisión más importante de tu vida en la etapa en la que estás menos preparado para tomarla, ¿no? Claro. O sea, Ahora, por otro lado, yo lo que les digo es una decisión muy importante, pero es una decisión que se pueden equivocar. Es Así decir, es. lo que les digo es, no pasa nada si te equivocas y te sales a tiempo. Yo lo Sí. que les digo, lo peor que puede pasar es que estudies, es que te inscribas a una carrera que no te gusta y que la termines.
Claro. Entonces, Sí. Es lo peor que te puede pasar. Sí, totalmente. entonces creo que a mí eso es lo que más me... Pues creo que tenemos que cortar porque tenemos aquí Ya un tema. faltan un par de minutos. Nada más quería, Sí. por último, dos cosas. Invitar a la gente. ¿Qué crees que la gente que va a encontrar aquí? Invita a la gente a leer tu libro. Y la segunda, ¿dónde comer el mejor chile en nogada ahora en esta temporada? Bueno, en mi casa lamentablemente no está abierto al público. Y luego... Touché. Pero yo creo que en mi casa, ¿no? Yo creo que hay dos lugares, ¿no? El Nico de Cuitláhuac, el problema es que... Extraordinariamente caro. y luego otro que es el Nico, el Testal. Ok. El Testal, ¿no? Aunque no lo sirven capeado, pero el Testal... Busca uno que se llama ya Angelopolitano. lo conocí. ¿No te gustó? Pues ya lo voy a decir. El servicio me pareció muy malo. Ok. Creo que están rebasados. Ok. O sea, están rebasados y me pareció cumplidor bien. Pues habrá que sí, porque además... Pero voy a ir otra vez, quizá me tocó mala suerte la vez que fui. Eso es para una mí es buena uno, política. igual que el de Nico, para mí ese es uno de los de los que uno no se debe Pero perder. vayan al Testal. Vamos a ir a Testal, hay que probar. Sí, está en la Condesa y el mejor que es el del centro. Bueno, pues invitemos a la gente a Bueno, leer. pues los invito a leer El vampiro del virrey. Yo creo que lo más importante de una lectura es que les divierta, Claro. ¿no? Y creo que si les despertará además intereses por la Ciudad de México, creo que les despertará hambre y será el reto de en una novela de detectives, el reto es que el lector puede resolver el misterio con las pistas que se dan. Entonces ojalá resuelvan ustedes el misterio junto con Sorfilote. Seguramente. Habrá que ¿Cómo resolverlo. te encuentra la gente? H. Zagal en Twitter, H. Zagal en Instagram, Dr. Zagal en Facebook y H. Zagal en TikTok. Mi querido Agustín. A mí me encuentran como Ibarreche Agus en TikTok, con el tema de marketing casero. En Instagram como Agustín Ibarreche y en Facebook en Instagram como Agus Ibarreche y en Facebook como Agustín Ibarreche. Y a mí como rich.uribe en Instagram, Ricardo Uribe en Facebook y en nuestros canales de Vida y Obra y Envinados, donde hablamos de vino, gastronomía y destilados. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, mi querido Héctor. Héctor, muchas gracias por estar acá. Encantado. Te Un reitero placer. que esta es tu casa y las puertas están abiertas para cuando quieras venir a comunicarnos lo que tú quieras. Mil gracias. ¿Sale? Mi querido Agustín, nos vemos la próxima. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Bye. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Esto fue Vida y Obra,